El Canal 11, una televisora pública, educativa y cultural en México, tiene en su barra de programas la serie Entre Nosotras, que comenzó en marzo de este año. En su hipnosis, la leeré toda, se indica que buscamos la igualdad de género a partir de la nueva agenda de los derechos de las mujeres a la educación, a la salud, al desarrollo, al trabajo y a una vida libre de violencia. Entre nosotras, hablamos de la agenda feminista desde las colectivas de mujeres y también desde los colectivos de hombres que comparten su labor para sanar el tejido social y visibilizar la inequidad. Todas las opiniones enriquecen el debate. Un programa plural e incluyente que escucha la voz de las, los y les protagonistas, cuyo objetivo es acabar con la superioridad de género en pro de una sociedad justa para todas, todes, todos. En su episodio Feminismo Transincluyente de la temporada 1, transmitido el 7 de abril de 2022, la conductora Estela Libera entrevistó a Laurel Miranda, presentándola como una periodista e influencer trans. Tocaron varios temas, como el que han llamado infancias trans, para legitimar el nombre e identidad de género deseada para que no sufran bullying o rechazo en las escuelas. Para que las niñas y los niños no vivan esta violencia. También hablaron del foro de la UNAM, llevado a cabo en marzo, sobre las aclaraciones de los conceptos sexo y género, en el que participaron Marcela Lagarde, Alda Facio, Andrea Medina y Amelia Valcárcel, coordinado por Aime Vega. La conductora Estela Libera dijo que la opinión de Amalia era la de una persona trans excluyente y transodiante. Miranda, por su parte, comentó que frases como yo cuido a la familia natural, no te metas con mis hijos y no al borrado de las mujeres, dichas así, todos estaríamos de acuerdo, pero pretenden coartar derechos a las personas, por lo que debe haber un límite a los derechos como el de la libertad de expresión. Libera agregó que ese tipo de comentarios deriva en crímenes de odio. Además, agregó, en 17 de los 32 estados ni siquiera reportan los transfeminicidios derivados de una cultura de odio. Después de la entrevista, en la sección Voces Digitales, que por el tipo de lenguaje utilizado quizá esté dirigido a jóvenes, la conductora Rosario García, saludando a las morras y diciéndoles que las TERF, feministas radicales transexcluyentes, han dividido al colectivo. Supongo que al feminista, aunque no indicó a qué colectivo. Entre las que aceptan a mujeres trans y a las que no. Como un ejemplo de transfobia, mencionó a la escritora J.K. Rowling. Para las TERF, así dijo la conductora, ser mujer es tener vulva, mamas y poder ser madres, y termino preguntando, hermanas, ¿qué piensan? ¿Son los genitales o la identidad de género la que nos define? Un programa más del Canal 11, ella, nosotras, en su hipnosis se indica que, también la leeré completa, a través de la historia de vida de cada una de las mujeres trans que presentamos en esta serie, ponemos en evidencia por qué es importante visibilizarlas, así como su representación, lucha y participación dentro del movimiento feminista. En su temporada 1 incluyeron nueve semblanzas, todas de hombres que se dicen mujeres. No había de una mujer que se diga hombre o de una mujer o un hombre que tuviera diferentes identidades. Este mismo canal lanzó en junio pasado la campaña denominada Abraza la Diversidad, que es una campaña internacional también, para conmemorar, apoyar y dar visibilidad a la comunidad LGBTQIQ+. Incluyó una serie de programas y abordaron el tema con el objetivo de que México sea un país libre de prejuicios y prácticas discriminatorias. Entre esos programas está la barra matutina Diálogos en Confianza.
La campaña incluyó infografías y mensajes en redes virtuales. Incluso transmitió cortes en vivo de la Marcha del Orgullo del 25 de junio. El 11 abraza la diversidad, es su lema. En todos los medios se han abierto espacios para difundir la opinión de personas y organizaciones expertas en el tema. El Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, IRE y otros influencers tienen sus columnas de opinión en diversos medios. Hay abundantes notas informativas que dan cuenta de los actos transfóbicos y discursos de odio ante lo que consideran exclusión o discriminación en contra de esa población. Las redes virtuales, principalmente Twitter, son ahora el termómetro mediático del tema y desde ahí se posicionan los actores. En estas jornadas, en las que se han analizado los ejes de opresión contra las mujeres, el análisis del papel de los medios en la propagación de la violencia contra las mujeres es una tarea extenuante. Aquí solo expongo algunas ideas de cómo se ha posicionado ese discurso en los medios y qué repercusiones está teniendo para las mujeres y el feminismo. Retomo algunas ideas ya planteadas en mis colaboraciones periodísticas. El Canal 11 y estos otros espacios son un ejemplo de cómo el discurso queer trans se ha propagado, haciéndolo pasar como el nuevo feminismo diverso, incluyente, interseccional, de la igualdad, con un marco conceptual de la percepción y el sentimiento genérico, desapareciendo, como se ha dicho con insistencia en estas jornadas abolicionistas, la categoría de sexo, que ahora se ve como esencialismo biológico que impide a las personas expresar su género con plena libertad y sin discriminación, así lo llaman. Género como sinónimo de identidad. El feminismo, desde diversas posturas teóricas, filosóficas, políticas y jurídicas, ya ha dado una explicación amplia y compleja desde una revisión histórica, considerando contextos de que la teoría queer no es la teoría feminista, el sexo no es género, el transactivismo no es feminismo. Sin embargo, como también ya se ha dicho aquí, todo se reduce a transfobia y a discursos de odio. Los homofóbicos, los machistas, los antagonistas de la violencia cambiaron de rostro, los apologistas, perdón, de la violencia cambiaron de rostro. Ahora somos las feministas que nos hemos manifestado contra esos discursos que esencializan las identidades hegemónicas patriarcales. Ahora somos ellas las apologistas de la violencia. Somos nosotras las apologistas de la violencia. Ya no es desaparecerlas ni evitar que se determinen con el sexo. Ahora se trata de retomar el equilibrio primigenio, de ordenar el mundo sexuado patriarcal que el feminismo ha estado combatiendo por siglos. Mujer femenino, hombre masculino. Pero en el queer transhumanismo, sí, transhumanismo es una categoría que utiliza Alicia Millares, que también aquí ya se ha comentado. No es la identidad la que debería ajustarse, sino el cuerpo, una figuración del sexo, porque parece ideología, esta característica de la naturaleza humana es también una construcción sociocultural. Las feministas abolicionistas, a las que nos llaman radicales, bueno, todo feminismo como teoría social es radical. También nos posicionamos contra lo que hemos llamado alquiler de vientres y la reglamentación de la prostitución, que, junto con el borrado de las mujeres, se instituyen, retomando a Tere Ulloa como los tres pilares de la opresión, la explotación y subordinación de las mujeres, de su cuerpo, su sexualidad, su trabajo, su dinero, su educación, su tiempo. Ahora, bajo la mirada de todos los sectores sociales, somos las malas, las que nos negamos a abrazar esta diversidad arcoíris. Hemos sido denostadas, encasilladas como conservadoras, de derecha, esencialistas, biologicistas, transfóbicas, transodiantes, transexcluyentes. Varias periodistas fuimos incluidos en una lista denominada primero feministas TERF y luego feministas antigénero. Esta lista fue promovida por Gloria Cariaga y por Mauricio Ayala. Y pues indicaban que
pues no, ¿cómo iba a ser una persecución? Era para ubicar a estas personas transodiantes que rechazaban la diversidad, que estaban en contra de las disidencias sexuales, en fin. Bueno, desde diversos espacios hemos insistido en que el discurso trans es eminentemente emocional, claro, por la experiencia sentida, percibida, subjetiva, en tanto que desde el feminismo nos asumimos como las que tenemos la razón y nos basamos en hechos científicos, o sea, se debate sobre la lógica de los contrarios. Pero quiero hacer aquí unas precisiones. Esta forma de conceptualizar y de debatir nos la enseñó el discurso de la Ilustración, época denominada Siglo de las Luces, y luego el de la modernidad, con el análisis científico y el pensamiento crítico, pero fue a través de construcciones binarias antagónicas y teniendo a la razón, es decir, el pensamiento y el conocimiento, como la forma de análisis objetiva, en contraposición a las ideas teológicas del llamado oscurantismo de la Edad Media. Sin embargo, en esta visión hegemónica, no única del conocimiento, se dejó de lado las emociones. Mejor dicho, se ubicaron como una forma, en el mejor de los casos, de contaminar o interferir en una reflexión o en la inteligencia humana, y fueron ligadas más a ese pensamiento mágico religioso basado en creencias que a uno más analítico. A las emociones las mandaron al sótano, señala el especialista y una de las coordinadoras de la Red Nacional de Investigación en los Estudios Socioculturales de las Emociones, RENICE, Oliva López Sánchez, y ya más en estos tiempos, retomándola, llevaron las emociones al diván de la psique, la psiquiatría, el psicoanálisis y la psicología, como un espacio seguro y privado para expresarlas y reconocerlas. Las emociones también fueron clasificadas, jerarquizadas y calificadas. Emociones buenas y emociones positivas versus emociones malas y negativas. De igual forma, no hay una definición única, ni siquiera conceptos que puedan aplicarse tal cual. Emociones, sentimientos, afectos, pasiones. Oliva López y más investigadores indican que es importante hablar de la experiencia y expresión emocional, porque las emociones tienen historia, contexto, sexo y género, o sea, identidad. Y ahora los transactivistas indican que hay un género sentido. Utilizan esta dimensión socioemocional, pero desde lo afectivo. El hombre es definido como el sexo racional y la mujer como el sexo emocional, pero a los hombres se les otorga y permite simbólica y prácticamente expresar emociones relacionadas con fortaleza, seguridad y valentía, pues relativas a la identidad masculina. En tanto que a las mujeres nos ubican con la identidad femenina y con las emociones como el cariño, la ternura, el amor. Incluso desde esta perspectiva he insistido que la maternidad se puede definir como una emoción, claro, construida social y culturalmente. Por eso, desde los discursos feministas se busca también deslindar lo emocional de lo racional. Todas pretendemos dialogar con argumentos teóricos, políticos y datos duros, etc. Pero lo emocional se entiende cuando empezamos a gritar, a llorar o a insultar. No te calientes, no te enojes, no te alteres. Lo que se traduce en controla tus emociones, regula, maneja, reprímelas. No obstante, citando a Oliva López, autora de Extravíos del alma, patologización de las emociones en los diagnósticos psiquiátricos, 1900-1940, las emociones están presentes en todo. La cuestión es saber qué emociones se utilizan, cómo y para qué. Con el tiempo. 2 minutos, por favor. Regresando al tema del discurso transhumanista, que se ha colocado como en los medios como la vanguardia, frente a esos pensamientos viejos, pero también el feminista
Se retoman esas construcciones binarias antagónicas: razón, emoción, correcto, incorrecto, racional, irracional, objetivo, subjetivo, malo, bueno, reflexión, intuición. En una conversación con Alejandra Ibarra Chaúl respecto de su texto El monopolio de la perspectiva, para pie de página, le comentaba sobre los debates polarizados en este periodo histórico del país, entre estos los del transhumanismo. Me respondió que efectivamente es necesario analizar desde dónde y cómo estamos discutiendo. Ese no es el único tema polémico desde el feminismo. En realidad, a lo largo de la historia se han tenido grandes rupturas teóricas, ideológicas y políticas, pero lo trans, ahora me queda más claro que nunca, no es feminismo. En esta etapa, a la que se ha llamado cuarta ola, en esta etapa del feminismo, ha regresado el debate de han ingresado debates como el de la rabia, que se interpreta como odio, en especial contra los hombres. Y cuando hablamos de sexo, se entiende que es un discurso excluyente y que no reconoce derechos. Decir que sexo no es género, que solo hay dos sexos y que los hombres no podrán ser mujeres, o sea, tener el sexo mujer, es ya considerado un discurso de odio. Un elemento más que tiene que ver cómo y desde dónde estamos discutiendo es el de las relaciones de poder. Desde mi perspectiva, los debates no los ganan quienes tengan la razón o quienes ostentan la verdad, ni los pierden los que se enojan. La opinión o decisión que se impone sobre otra es la que se da desde una posición de poder económico, político, social, cultural, de hegemonía ideológica. Por supuesto, el género, como relaciones de poder, lo atraviesa. Y las feministas nunca hemos tenido esa posición de poder real frente a los medios, salvo cuando la variable clase, o sea, la del privilegio, se impone. Pero ahora se suma un componente más, no hay debate. De hecho, ante nuestra agenda siempre se ha buscado la confrontación. El aborto es un tema por excelencia. El aborto es un tema por excelencia. Por años, los medios reducen el debate a quienes están en contra o en favor, y así nos manejan. Yo recuerdo hace años que debatí con Jorge Serrano Limón de Provida, los que estábamos a favor o los que estaban en contra. Y así nos ponen. Pero ahora los debates ya no son esos. Es la misma idea de periodismo en todos los espacios. Ya voy a terminar, Marta. Recogen una declaración, vas y confrontas. Con el transhumanismo no. No hay ideas que confrontar. Es el mismo modelo de comunicación de este gobierno federal con la prensa crítica, con sus seguidores ante cualquier crítica. De inmediato descalifican. No quieres perder privilegios, indican. Es como si hubiera un periodismo Lord Molécula versus Loret de Mola. Y sí, en todos los ámbitos se apela a lo emocional. Se utiliza el miedo, la vergüenza, la ira, la furia, la rabia y el odio. Todo depende de quién o quiénes ostentan el poder, la hegemonía, la riqueza. Por eso se habla de que hay que poner un límite al derecho a la libertad de expresión para evitar esos discursos de odio. Y desde su perspectiva, el odio solo puede venir del feminismo abolicionista. Por eso se asume como defensa, o sea, desde el poder se defiende. Desestructurar esta forma de pensamiento será muy difícil si no se entiende que la dimensión afectiva está presente en todo proceso de conocimiento. El panorama no pinta bien. Todos los días hay actos de censura y agresiones contra quienes se atreven a desafiar a esos hombres. ¿Qué nos queda como feministas? Una política afectiva histórica de la emancipación de las mujeres. Tenemos espacios para debatir, reconocernos, para aprender, para analizar, para generar conocimiento. Construimos sobre realidades, no sobre ficciones. Mi reconocimiento a todas ustedes. Muchas gracias.